Bueno, vamos a hablar del tema de hoy, que yo quise hablarles de la física cuántica y de la física tradicional. Aquí está Ukun Aro, saludos de Barquisimeto. Qué bella, espero verte. Mira, tú sabes cuántas ganas tengo de ir a Barquisimeto y he cuadrado y bueno, y no se ha dado, pero bueno, yo creo que pronto voy a estar por Barquisimeto. Claro que sí, es un deseo muy grande que tengo de visitar Barquisimeto. Incluso me pasa que aquí está Stephanie Alfonso. Hola, profe. Hola, bellísima, ¿cómo estás? Y aquí está mi querida Diel, mi princesa, ¿cómo está? Miren, resulta que en Caracas yo trabajo en el Parque del Este, ¿ok? Y resulta que me dijeron que en Barquisimeto hay un Parque del Este. Entonces hay gente que me escribe, ya estás en el Parque del Este aquí de Barquisimeto. Y yo no estoy en el Parque del Este de Caracas. Bueno, pero espero pronto ir a Barquisimeto y trabajar con ustedes como lo hago en el Parque del Este, con absoluto amor, porque ese es el trabajo que hago. Seguro que sí. Bueno, entonces esto importante, ¿no? Hoy quise hablarles de algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con la física clásica, la física tradicional, y qué tiene que ver eso con mi tarot. Así que el programa de hoy tiene que ver precisamente con esa transformación de la física clásica a la física tradicional y cómo eso tú lo ves relacionado o cómo yo lo he encontrado en mi trabajo, en mi experiencia. Como siempre les digo a todo el mundo, yo leo tarot, o sea, lo que es de esta manera, yo vivo de mi tarot. O sea, yo no mato tigre, yo vivo de mi tarot. Pero la diferencia, como todo el mundo me conoce, soy la bruja certificada. Y usted dirá, ¿y por qué la bruja certificada? Porque me he dedicado a estudiar. Y a estudiar para que no me echen cuento. Yo soy la nieta de las brujas que no pudieron quemar. ¿Cuándo? Bueno, en la época de la Inquisición. Porque mujeres como yo eran quemadas en la hoguera. Entonces, como yo me salvé, como una de mis abuelas se salvó, pues aquí estoy yo. Bien. ¿Y a qué he hecho? Me he dedicado a estudiar para justificar cada una de las cosas que hago, ¿sí? Porque es así, si fuera hombre probablemente no me tocaría, pero como soy mujer, tengo que profundizar en los temas y tengo que hablar con propiedad. Y a eso me he dedicado. Aquí está, vivo en el Parque del Este, sí, claro que sí, yo pronto tengo que ir para allá, para Barquisimeto. David Madrid, saludos, abrazos y todos, no sé si es dónde estás, mi querido David. Entonces, bueno, resulta que, y esto lo estuve preparando un poco para no perder el foco, ¿no? La física clásica habla, por ejemplo, y esto lo debes saber tú, de la recta, que es la distancia más corta entre el punto A y el punto B. Eso hace entender que nosotros hemos crecido nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar en causalidad, causa-efecto. Vas de A a B. Tan sencillo como esto está pasando por esto. Incluso el concepto de culpa se parece mucho a la física clásica, ¿no? Porque alguien es culpable. Y si sufres de problemas de culpa, yo te invito a mirar mi programa de hace 2 semanas que está colgado en mi canal de YouTube, que habla sobre la culpa. Probablemente uno de los sentimientos más atroces y dañinos que pueden comandar tu vida, tu discurso mental, tu existencia. Así que tienes que verlo. En Nueva York, saludos, igual un abrazo a la distancia. ¡Qué bello! Mucho frío en Nueva York, ¿no? Qué maravilla que se estén conectando de ahí. Un abrazo, muchos abrazos para toda esta gente, pero abrazos calurosos con ese frío. Entonces la física clásica, que además es en donde está basada toda la academia, nos habla de AB, de causa-efecto, de tiempo lineal, de tiempo y espacio, etcétera, etcétera, lo que hace que uno esté traspasado por estas ideas. Recuerda que yo, como estudiante de antropología, siempre te voy a brindar una mirada antropológica al respecto. Hace que uno esté traspasado por estas ideas y sienta esa sensación de pasado, presente, futuro,
y haga siempre esa lista de mercado, o sea, ya tengo tal edad y no he logrado tal cosa. Es horrible, porque es como una carrera contra el tiempo. La física clásica está montada sobre estos preceptos que han comandado el mundo durante mucho tiempo. Y la física cuántica, recientemente, incluso en el año 2025, entregaron los premios Nobel de la Ciencia a 3 físicos cuánticos por sus descubrimientos. Así que empieza a tomar cada día más fuerza esto, ¿no? No es que no se entienda, es que aceptar este cambio es aceptar un cambio de paradigma. Y cambiar el paradigma es como cuando Copérnico dijo que la Tierra no era plana sino redonda y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Por eso todo cambia, todo se transforma, toda manera de mirar se transforma de manera impresionante. Entonces, pasar de la física clásica a la física tradicional realmente es un cambio de paradigma. La física clásica te habla de ir del punto A al punto B en una recta a mayor distancia, pero resulta que la física cuántica nos dice que no es así, que la física cuántica nos habla que vamos a ir de A a B, pero por diversas formas y maneras. Porque, ¿qué hace la física cuántica? La física cuántica para ellos habla de la onda partícula, es decir, una dualidad, un movimiento. Estamos hablando de que no necesariamente es en línea recta, sino que pueden ser muchas cosas para llegar a ese lugar. En la física clásica hablamos del concepto de espacio y tiempo, pero en la física cuántica hablamos de espacio-tiempo como un solo elemento, lo cual sin duda alguna va a cambiar profundamente el sentido de las cosas. Otra de las cosas interesantes, por ejemplo, es la manera como nosotros, estudiamos la historia. Estudiamos la historia a través de líneas del tiempo, por hechos, y eso está muy bien, pero en la antropología no. La antropología trabaja más bien en los tiempos circulares en vez de los tiempos lineales. ¿Y por qué circulares? Bueno, porque en cada evento importante nosotros vemos los procesos hacia adentro y entendemos el porqué de las cosas. Entonces, digamos que la antropología tiene una idea más parecida a la física cuántica que a la física clásica, lo cual en realidad hace que sea una disciplina verdaderamente holística. Importantísimo. En las últimas investigaciones que he revisado, me conseguí con las moléculas de la emoción de Candice Pert, una neuróloga que descubre en 1973 los receptores son unas enzimas dentro de nuestras células del cuerpo que son las que reciben la información para calmar el dolor, por ejemplo. Es decir, nosotros en el proceso de los cromosómicos, en el ADN, en el ARN, nosotros enviamos información y recibimos información, y esa es la sinapsis, y a través de ese proceso de sinapsis las células se comunican y entregan información. Pero gracias al descubrimiento de esta neurocientífica, ella descubre que hay unos receptores y que esos receptores están en todo el cuerpo. Por lo tanto, hoy en día cuando usted compra un antibiótico, no es lo mismo comprar un antibiótico de amplio espectro, es decir, que puede darle por todos lados, a un antibiótico específico para una infección en un lugar específico, porque a nivel de farmacología descubrieron que esos medicamentos pueden ir dirigidos exactamente a esos receptores en ese lugar del cuerpo. Pero ese trabajo, que es algo que no han divulgado mucho, nos hace entender que nosotros movemos ese proceso de receptores de las células a través de las emociones. Y ese va a ser un programa aparte. Ese es un programa aparte que lo voy a dedicar porque definitivamente eso va a ayudarte a ti a trabajar
en realidad tus estados de ánimo, para que entiendas cómo las emociones en realidad afectan a tu cuerpo físico. Eso es algo que nosotros entendemos, que lo pensamos, que lo sentimos, es como poético. Pero no, yo te voy a traer las razones científicas, demostradas científicamente. Y yo creo que, bueno, lamentablemente somos seres humanos de ver para creer, y ese programa, yo se los prometo, seguramente para la semana que viene, entonces tienen que estar atentos. Entonces, bueno, en este cuento de la física tradicional, la física cuántica, aparece el tarot. El tarot, ustedes me disculpan que este tarot está bien rosqueado. Entonces, si usted se aparece con una bruja que tiene ese tarot nuevo, salga corriendo. Yo trabajo con el tarot Rider. ¿Por qué? Bueno, porque es el que conserva más el arte original. Es el que conserva el arte original. Porque hay muchos tarot nuevos que han sido intervenidos artísticamente, y eso evidentemente va a afectar en el proceso de interpretación de la historia. Por aquí dice, las emociones mal canalizadas hacen daño. Absolutamente. Y también dice, sí, quisiera hacer eso porque mis emociones me están dañando los ganglios linfáticos. Muy, pero muy importante. Así que la semana que viene tienes que ver el programa que voy a tener. Y les voy a decir algo. Vamos a hacer un resumito sencillito. Aquellas emociones que son tristeza, depresión, rabia, ira, nada de eso es de Dios. Eso no conecta con la luz de Dios. Y cuando tú sientes eso, tú tienes que hacerle pausa. Para eso hay programas en mi canal de YouTube. Hay un programa que se llama Satán, la voz del oponente, que es entender que tenemos que hacerle pausa al oponente, que en hebreo se dice Satán, que entra por la mente, y empiezas tú a crear unos discursos y a generar un estado emocional que sin duda alguna va a afectar tu cuerpo físico. Pareciera, según estas investigaciones, que todas esas emociones no canalizadas se van albergando en partes de nuestro cuerpo, es decir, que no terminan de salir. Por eso yo a veces le digo a la gente en el parque, si quieres llorar, llora, aprovecha, suelta todo eso, porque si no, eso se queda dentro del cuerpo. Ese es el programa que vamos a tener la semana que viene. Pero bueno, lo que te decía era que este es el tarot con el que trabajo, que es el que conserva los símbolos de manera original y muy poco intervenido a nivel artístico, por lo tanto la interpretación no se va a ver tan afectada. Muchas de las personas llegan al tarot preguntando por cosas del futuro, porque generalmente lo haces de esa manera, no pasa nada. Y hay gente que directamente me ha preguntado, Eólida, ¿con el tarot se puede leer el futuro? Y yo ahí es donde recuerdo a Cantinflas. De hecho, en el lenguaje ya existen las cantinfladas, aprobado por la Real Academia de la Lengua. Porque Cantinflas era el que decía sí, no, lo más seguro es que quién sabe. Nosotros creemos que debemos entenderlo todo con nuestra mente, pero realmente nuestra mente es muy pequeñita. No, es imposible que nosotros lo entendamos todo, porque es extremadamente complicado. Pero fíjate lo siguiente. En mi experiencia leyendo tarot, que incluso en uno de los programas que están colgados en mi Instagram, que puedes pasar a verlos, y también está el programa completo en mi canal de YouTube, yo les explico que yo extiendo todo el tarot en el mesón y que queda como una especie de rectángulo, las 78 cartas intencionadas, donde como se ve un mapamundi, ¿no? Para mí el pasado es mano izquierda, el presente es todo el frente y el futuro es hacia la mano derecha. Pero también he visto cómo las cosas se mueven. Y también me di cuenta que dependiendo de donde esté la carta, es decir, la carta de la persona que intencioné, que es el consultante, el futuro se ve, es como un espectro de posibilidades. Y pueden pasar infinidad de cosas. Obviamente, cuando yo veo aquello, yo digo, lo más probable que pueda pasar por mi interpretación es esto. En algún momento de mi vida le dije a alguien, por favor, haz esto, no hagas aquello, porque si tú haces esto que estoy viendo acá abajo, tú puedes quedar presa. Y cayó presa. Porque es que ese día aprendí que a la gente no se le puede decir que no haga porque va corriendo y lo hace. Entonces, eso me sucedió. Por lo tanto, yo
le pongo a las personas las posibilidades de hacer, ¿ok? De manera que tomen las mejores decisiones. Es allí donde yo me di cuenta que esto se parecía más a la física cuántica que a la física tradicional. ¿Por qué? Porque es un espectro de posibilidades. Finalmente vas a llegar a un punto que es al final de ese mesón, esa línea que estoy viendo en mi interpretación de ese rectángulo. De ahí para allá no es ahí donde tú vas a llegar, es a ese punto en la distancia en el cual vas a llegar, pero puedes llegar por diferentes caminos. Y eso es lo que explica el experimento de la doble rendija de la física cuántica. Y si usted, escúcheme bien, y si usted no entiende eso, usted tiene que buscarlo en internet. ¿Cómo es el experimento de la doble rendija? Ese experimento nos explica que lo que dice la ontología del lenguaje, que es filosofía del lenguaje, la realidad no existe sino el tipo de observador que soy. ¿Cómo se dan cuenta los científicos, los cuánticos, que en el ejemplo de la doble rendija, que esto es así? Porque en el proceso de observación del comportamiento de las partículas, cuando ellos colocaron una videocámara para grabar el momento exacto del recorrido de la partícula, es decir, cuando se estaba haciendo una observación a la partícula, en ese momento la partícula llegó a un lugar específico. Mientras no era observada, llegaba a cualquier lugar. Por lo tanto, los científicos se dieron cuenta que el resultado se ve afectado por la observación. Luego hay una cosa bien interesante, que es que en la física clásica se trabaja con la idea de la fuerza, ¿no? Con la fuerza con que tú lanzas las cosas van a llegar más rápido o más lento. Y en la física cuántica dicen que la clave en el proceso es la acción, y que no tiene que ver ni con la fuerza ni con la velocidad, sino con la acción. Entonces yo pienso en esa acción intencionada. Imagínate cuando un jugador de básquet está frente a la cesta y va a tirar el balón. En vez de tirarla rápidamente, se toma un tiempo, respira profundo, se concentra y decide enviar la pelota. Y es allí donde la pelota va exacto al punto. Entonces, en la física cuántica hacen énfasis en los cálculos matemáticos sobre la importancia de la acción. Y para eso hay una fórmula, dice acción es igual a E, pues una cosa así matemática de esas locas. Pero está, en definitiva, demostrado por la física cuántica. Por lo tanto, cuando yo leo tarot, yo veo tal cual posibilidades, un rango de posibilidades hasta un límite, es decir, sin duda alguna, tú vas a llegar aquí, 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 acá. Obviamente mi habilidad me va a hacer poder interpretar cuál de todas esas posibilidades es por el acomodo de las cartas, digamos que tiene mayor relevancia, porque las cartas que acompañan a ese momento, yo las veo que le dan como, los hace que sobresalga en el proceso. Entonces, fíjense qué interesante es entender esto. Es entender que definitivamente vamos de la física tradicional a la cuántica. Incluso hay una cosa súper interesante que siempre recuerdo. Jesús decía, la verdad los hará libres. Y yo desde hace tiempo, cuando entendí que el pasado y que el futuro son legado, es decir, es algo que tú entregas, es algo que tú dejas. O sea que lo único real es aquí ahora que estoy hablando contigo, y que yo voy a hacerlo de la mejor manera y voy a entregarte todo mi amor y voy a poner toda mi mejor intención el día de hoy. De esa manera me van a recordar, es decir, cuando estén hablando de mi pasado, no hay manera de hablar nada malo, porque he intentado cada día hacerlo mejor. Y no me preocupo por el futuro, porque el futuro en realidad es incierto. Y si yo me preocupo por hacerlo bien hoy, eso va a tener sus resultados, indiscutiblemente, en el futuro.
Y si el futuro no es como me lo había planteado, pues es como Dios ha querido. Y ha sido lo mejor. Por lo tanto, esto me ayuda a estar siempre bien. Hay uno de mis programas del canal de YouTube que dice que se llama Ansiedad y Depresión. Y ansiedad no es más que tener la mente en el pasado. Es ese discurso repetitivo de lo que fue, de lo que no fue, de por qué, de cómo debió haber sido, bla, 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 bla. Y eso te genera depresión, Tener el pensamiento en el pasado genera depresión. Y tener el pensamiento en el futuro genera ansiedad. Total, que el único momento exacto que tenemos es hoy. Es este presente perfecto. Entonces, estos conceptos de los cuales te estoy hablando, que son de la física clásica y de la física cuántica, es decir, pasamos en romper un paradigma, se parece mucho al año 2026, donde ese Plutón entró directo a Acuario, marcando los próximos 20 años, es lo que llamamos nosotros el marcador generacional, un cambio colectivo, lo estamos viendo en todo el planeta, en realidad todo está de cabeza y como que además todo sale a la luz, y eso hace que nosotros en realidad reflexionemos sobre cada cosa que está frente a nosotros. Es como que si el velo se nos hubiera caído. Eso es bien interesante. Entonces la física cuántica explica de manera increíble el trabajo que yo hago con el tarot, donde te digo que el futuro es un montón de posibilidades, obviamente en un espectro específico, porque estás parado aquí. Si te paras en otro lado vas a generar un espectro distinto, como es la luz. Entonces tú te paras en contraluz, tú vas a generar una sombra. Si tú te mueves esa sombra. Yo creo que el futuro es así. Por lo tanto, el maestro cabalista nos dice que todo está previsto, pero también entendemos que todos los caminos conducen a Roma. Y aunque es una frase fosilizada de la época colonial, pues sí, todos los caminos te van a llevar a donde tienes que ir, algunos más largos, otros más cortos. Finalmente todos construyen la experiencia a la que viniste a este planeta Tierra. Y recordamos siempre que nuestro Padre nos ha dado el libre albedrío. Cada día nos ha dejado tomar los caminos que queremos y que es un verdadero caballero, que no interviene a menos que nosotros no le pidamos el favor de que intervenga. Por eso es que es tan importante mantenernos en conexión perfecta con Dios, en su perfecta voluntad. Dicho esto, bueno, vámonos entonces. Importante las invitaciones que tengo para ustedes para los próximos eventos. El próximo domingo 8 de marzo voy a estar haciendo constelaciones familiares online cuántica. Eso para ustedes que están en Nueva York, en Madrid, en Yaracuy, en Falcón, en Barquisimeto, que usted no puede estar conmigo aquí en Caracas. Bueno, la Escuela Superior del Ser ha abierto un espacio especial para que hagamos el mismo trabajo que hago en el parque, pero por internet y a unos costos súper solidarios, porque finalmente la idea es ayudar. Esa es una de las condiciones y de verdad que le doy gracias a Arturo porque es la persona que se ha prestado para hacer esto. Así que si quieres participar solo tienes que escribirle a la Escuela Superior del Ser aquí en Instagram o escribirme a mi privado, o simplemente me escribes al 0414-113-0247 y con muchísimo gusto pues yo te voy a dar las especificaciones para que participes en este programa, en este evento del 8 de marzo del 2026, domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Nos vamos a conectar con muchísima gente que se está conectando desde cualquier lugar del planeta. No es un trabajo como el que se hace en Roblox, es un trabajo con la gente así como tú y yo estamos conversando ahora, donde en realidad entendemos cómo es eso de la física cuántica. Muchas personas que entraban decían, bueno, lo voy a hacer, pero no creo. Y luego se impresionan y dicen, no puedo creer que esto sea tan increíble, tan efectivo
y que en realidad nos ayude a sanar. Así que estás cordialmente invitado para eso. Luego, este jueves 12 de febrero está una promo. Si quieres participar, lo único que cuesta son $5 y vamos a tener 10 minutos de sesión donde voy a responder todas las preguntas que tengas. Así que no lo hago mucho, lo hice finalizando el año pasado para ver cómo estaba aspectado el 2026, pero este jueves vamos a dedicarlo aprovechando el mes del amor y la amistad. Así que si quieres participar, de nuevo escríbeme al 0414-113-0247 o me escribes aquí al directo y con muchísimo gusto pues te doy las coordenadas para que participes. No me queda más nada que decirles que hemos llegado al final del programa número 49 con la bruja certificada. Yo soy certificada de locución 59433. Para los que no me conocen, soy Eólida Rojas. Me puedes seguir por Instagram, TikTok y YouTube como Soy Eólida y disfrutar de todos esos programas que están ahí para ti. Así que nos vemos el próximo lunes con ese programa fantástico que se llaman Las Moléculas de la Emoción. Bye bye.